En el punto número 1 nos pedían entonces realizar la demostración del teorema, el siguiente teorema, que se llama el algoritmo de la división. Este es nuestro enunciado donde nos piden considerar a y b enteros con b mayor que 0, y esto implica o nos dice entonces que existen enteros únicos QR tales que a es igual a b por q más r con 0 menor o igual que r menor que b. Para la demostración la vamos a realizar en dos partes. Lo primero que vamos a hacer es demostrar que existe un conjunto que cumple estas condiciones, y luego vamos a mostrar la unicidad, porque nos dicen acá que son enteros únicos QR que cumplen esta condición. Vamos entonces a la demostración. La parte 1, que es la existencia, pero antes de que, definamos entonces el conjunto S, donde h es igual a menos b por x, tal que x pertenece a los enteros y h es mayor o igual que 0. Antes de ir a la existencia, pues acá yo hice algunos ejemplos particulares que tal vez nos ayuden a entender qué es lo que está ocurriendo. Esta h está representada acá por esta r. Esta r es un número particular. Esta r me representa un número específico. Yo voy a tomar algunos ejemplos. Y esta x, que es variable, acá la tomé como un q. Q pertenece a los enteros. Q puede ser cualquier número entero. Entonces estos son constantes, mientras que esto es variable, y vamos a mostrar con algunos ejemplos qué es lo que sucede. Suponga entonces una a igual a 13 y un b igual a 2. Y empecemos con un q igual a menos 1 y miremos qué nos arroja para r. ¿Listo? En este caso, pues tenemos este resultado, porque 2 por menos 1 nos da menos 2, y por menos nos da más 2, 13 más 2 es 15. ¿Por qué estos numeritos de acá no satisfacerían esta condición que tenemos acá? Pues si no tuviéramos esta condición, sí nos serviría, pero como tenemos esta condición, este resultado que está acá tiene que ser tiene que ser menor a este b que está acá. Entonces este numerito no nos sirve. Seguimos intentando con ejemplos particulares. Yo estoy aumentando este en una unidad y se mantienen a y b. Entonces en este caso tenemos el resultado, que es 13. Ahora nuevamente este 13, que es r, es mayor que este b. Como es mayor, pues no nos sirve. Continuamos con un ejemplo, el 1. Entonces 2 por 1 nos da 2, 13 menos 2 nos da 11. Y esto quiere decir que este 11 que está acá, este r, sigue siendo mayor que este b. Entonces esto no funciona. Seguimos así con algunos ejemplos hasta llegar a uno particular que cumple la ley, y tenemos un ejemplo más que la incumple. Voy a mostrar que este incumple porque tenemos acá el resultado que nos da negativo, y este número no puede ser negativo por esta condición que está acá. Entonces vamos a este que sí cumple. Miremos la particularidad. Acá está la condición, r tiene que ser mayor o igual a 0. Este resultado que nos dio acá es 1, es mayor o igual a 0, y el 2 es mayor que el 1, por lo cual este numerito sí nos serviría. La idea de ver esto de acá en particular es para hacernos una idea de cómo funciona el algoritmo. Sin embargo, esta no es la demostración, y vamos entonces a empezar con la demostración. Continuamos entonces con nuestra definición. Ya tenemos un conjunto definido. Vamos a probar la existencia. Para esto vamos a tomar dos condiciones. Vamos a suponer que a es mayor o igual a 0. Si a es mayor o igual a 0, tenemos nuestra condición h igual a menos bx. Y vamos a tomar x igual a 0. Si x es igual a 0, esto nos quedaría así. H es igual a menos b por 0, por lo que h es igual a
como h es igual a A y h tiene que ser mayor o igual a 0, entonces necesariamente A tendría que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? En este caso, pues se acaba de mostrar que existiría, se cumpliría nuestra condición. Entonces, para A mayor o igual a 0 existen elementos dentro del conjunto. En los ejemplos anteriores particulares se estaba mostrando que hay una serie de conjuntos y dentro de ese hay uno especial que es el mínimo y eso hablaremos después. Miremos entonces qué pasaría. Bueno, entonces acá aclaramos, A debe pertenecer a S. Si A es menor que 0. Si tengamos en cuenta también para esto, o para mostrar que este conjunto no es vacío, vamos a tener en cuenta esta condición que nos dice que 0 es menor o igual a R y que eso es menor que B. Y esto tiene implicaciones que ya los habíamos revisado en los ejemplos particulares, y es que R debe ser mayor o igual a 0 y B debe ser mayor que R. Si esto es así, entonces B tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque R es mayor o igual a 0 y B es más grande que R. Entonces el valor que tenemos para B es que sea mayor o igual a 1. Esto quiere decir que tomando mi expresión que está acá, pues si sustituimos x por A, nos quedaría que h es igual a menos b por A. Sacamos factor común, tenemos que h es igual a A por el producto de 1 menos b. Y h tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, h igual a menos b por A pertenece al conjunto S. Pero ahondemos un poquito en esta parte. ¿Por qué h tiene que ser mayor o igual que 0? Pues fíjense en la condición. La condición es primero que a es menor que 0. Esto quiere decir que esta va a ser un número negativo. Pero acá tenemos que b debe ser mayor o igual que 1. Si b es mayor que igual que 1, pues tenemos dos opciones, pues que nos dé 0 cuando b valga 1 y h nos daría 0, o que nos dé negativo. Siendo a negativo y esta cantidad que está entre paréntesis negativa, pues negativo por negativo nos da positivo. Entonces se cumple la condición, h debe ser mayor o igual que 0, entonces h es igual a A menos B por A. Esto pertenece a S y eso quiere decir que S es diferente de vacío. Bien, ahora, pues este será un subconjunto de los números enteros, pero también será un subconjunto de los números naturales. ¿Listo? Por la condición de que h es mayor o igual a 0. Entonces, como es un subconjunto de los naturales, nosotros aprendimos que por el principio del buen orden, el conjunto S debe tener un mínimo. ¿Listo? Y ese mínimo, en los ejemplos particulares que veníamos mostrando, pues es el que satisface la condición y es el que vamos a hallar, pero lo vamos a hacer en general. Entonces vamos a suponer que R es el mínimo de S. ¿Listo? Pues por definición de S existe un entero Q tal que se cumple la siguiente condición, que R sea igual a A menos BQ. ¿Listo? Esta condición viene del conjunto de S. Esto es por definición. Y acá estamos tomando un entero Q que nos cumple esta condición. Sabemos que R es mayor o igual que 0 y que R debe ser menor que B o que B es mayor que R. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque si R es menor que B, podemos utilizar lo contrario, es decir, que R sea mayor o igual que B, para mostrar que esto es un mínimo. Vamos a hacerlo como por reducción al absurdo. Entonces, supongamos que esta condición es real, es decir, que existe un R mayor o igual que B. Si esto es verdad, que existe un R mayor o igual que B, existe un S sub 0 tal que R sea igual a B más ese S sub 0. ¿Listo? Entonces,
acá estamos diciendo nuevamente que R sería mayor o igual que B. O sea, este S sub 0 lo hace un poquito más grande que el B. O sea, R es más grande S sub 0 veces. Y que a la vez este S sub 0 va a ser menor que R. ¿Listo? Si S sub 0 pertenece a S, entonces S sub 0 sería el mínimo de S. ¿Listo? Y tendríamos que ver entonces si este S sub 0 está dentro de acá. ¿Por qué sería el mínimo de S? Porque estamos diciendo que S sub 0 va a ser menor que R. Entonces vamos para allá. Tenemos nuestra condición que se da por definición, pero como R es igual a B más S sub 0, entonces esto nos queda de la siguiente manera. B más S sub 0 igual a menos B por Q, ¿cierto? Pero yo puedo restar a ambos lados B de esta igualdad y eso nos llevaría a que S sub 0 es igual a menos B por Q menos B. Si yo factorizo, me queda S sub 0 igual a menos B por Q más 1. Y esto de acá tendría que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Y eso viene de la condición, de la definición que tenemos acá, porque bueno, esto es lo que se definía en S, ¿no? ¿Qué quiere decir este resultado? Vamos acá. Eso quiere decir que ese sub 0 pertenece a S, ¿sí? Se está cumpliendo la condición. Y si ese sub 0 pertenece a S, quiere decir que ese sub 0 sería menor que R, que es el mínimo de S. Entonces esto es absurdo, porque ya habíamos establecido un mínimo, o sea, ya teníamos un elemento de partida que era este, no pueden haber dos. Entonces, por lo tanto, R es menor que B. ¿Sí? Caso contrario, pues existiría un mínimo o de un valor menor que el mínimo y eso no es válido. Listo, demostrada entonces la parte 1, que es la existencia. Vamos ahora a mostrar la unicidad. Listo, esta es la parte 2. Para la unicidad, vamos a suponer nuevamente que existe un A, que se puede escribir como un B por Q sub 1 más R sub 1. Si existiera otra forma de escribir este A, pues tendríamos un B por un Q2 por un R2, es decir, el Q1 y el Q2. El Q1 es único y el R no es único. Bueno, hay unas condiciones para estos Q1 y Q2 y R1 y R2, pues que los vamos a llamar sub-is, por si llegasen a ver más. Y lo primero es que pertenecen a los enteros. Y lo segundo, pues es que 0 debe ser menor o igual a R1 y R2 y a la vez estos dos deben ser menores que B. ¿Listo? De esta condición acá, pues B, como esto es igual a esto, pues nos quedaría que B por Q sub 1 es igual, más R sub 1 es igual a B por Q sub 2 más R sub 2. O sea, de acá sale esta igualdad. ¿Vale? Si restamos a ambos lados B por Q sub 2, pues nos quedaría de esta manera. Y factorizamos de una vez. Pues nos quedaría que B es factor de Q sub 1 menos Q sub 2. Pues lo restamos. Este de acá dio R2, porque como resto a este lado, pues esto se va. Cuando resto a este lado me quedaría B por Q sub 1 menos B por Q sub 2 más R1. B es factor común de Q sub 1 más Q sub 2, menos Q sub 2, perdón, y por eso nos queda esta expresión. Me salté un paso, pero bueno, traté acá de explicarlo, espero que se haya entendido. Y luego tenemos dos casos que es importante analizar. Una vez tenemos este resultado, de acá podemos concluir bastantes cosas.
Si esta cantidad que está en paréntesis, que es Q sub 1 menos Q sub 2, es mayor que 0, si llegase a ser mayor que 0, nos está diciendo que R sub 2 es mayor que B. ¿Por qué R sub 2 es mayor que B? Pues porque tendríamos que esta cantidad que es mayor que 0 multiplica B y se le suma un R sub 1. Es decir que R sub 2 sería mayor que B en R sub 1, o sea, en esta cantidad. Lo cual no puede darse porque pues la condición que establecimos acá es que R sub 2 no sea mayor que B. Entonces, el primer problema es para que sea mayor que 0. Miremos a ver qué pasa si es menor que 0. Si Q1 menos Q sub 2 es menor que 0, pues tenemos otro inconveniente. El otro inconveniente sería que en este caso R sub 1 sería mayor que B. ¿Cuántas veces sería mayor que B R sub 1? Sería mayor que B en R dos veces. R sub 2 veces. ¿Listo? Por lo que podemos concluir entonces que esta cantidad Q sub 2 menos Q sub 1 que estaba en el paréntesis debería ser igual a 0. Y para que sea igual a 0, estas dos cantidades deben ser iguales. Y si esas cantidades son iguales, entonces tenemos que R1 es igual a R2, por lo que se prueba la unicidad y habríamos terminado la demostración. Bien, en el punto 2 del parcial nos pedían proponer dos problemas que estuviesen relacionados con el máximo común divisor. Vamos a arrancar entonces con el primer problema. El primer problema dice: el profesor David tiene a cargo la clase de matemáticas de 3 cursos. El primero tiene 30 estudiantes, el segundo 36 y el tercero tiene 24 estudiantes. Para uno de los proyectos necesita organizar grupos de estudiantes del mayor número posible y que en todos sean de igual tamaño. ¿Cuántos estudiantes debe tener cada grupo? Claramente se reduce entonces a determinar el máximo común divisor entre 30, 36 y 24. Estos números son compuestos. Por el teorema fundamental de la aritmética sabemos que podemos descomponerlos como el producto de factores primos. Vamos a descomponer 30. 30 tiene mitad, la mitad de 30 es 15. Este número tiene tercera. 15 tiene tercera 5, le sacamos quinta y eso nos da 1. Esto quiere decir que 30 se puede escribir como el producto de 2 por 3 por 5. Pero esos factores los vamos a escribir en términos de potencias, es decir, utilizando exponentes. Cada factor está elevado a un exponente, entonces eso quiere decir que 2 a la 1 es una potencia, 3 a la 1 es otra y 5 a la 1 es otra. Vamos ahora con 36. 36 tiene mitad, es 18, esto tiene mitad, es 9, tiene tercera, es 3 y este tiene tercera, que es 1. 36 queda escrito entonces como 2 por 2 por 3 por 3, pero para nuestro ejercicio, para poder aplicar el teorema fundamental de la aritmética para aprovechar el teorema fundamental de la aritmética para hallar el máximo común divisor, escribimos estos números como potencias. Esto sería 2 a la 2 por 3 a la 2. Es decir, 36 queda como 2 a la 2 por 3 a la 2. Y finalmente vamos con 24. 24 tiene mitad, que es 12, tiene mitad, que es 6. 6 tiene mitad, que es 3. 3 tiene tercera, que es 1. Y nos queda entonces que 24 puede escribirse como 2 por 2 por 2 por 3, o escritos en términos de potencias 2 a la 3 por 3 a la 1. ¿Listo? Para hallar el máximo común divisor, buscamos los factores comunes que tienen tanto 36 como 24 y como 30. Fíjense entonces que tenemos 2 en todos y 3 en todos. Vamos a tomar esos factores comunes elevados al menor exponente. Eso sería 2 a la 1 por 3 a la 1. Como 2 a la 1 es 2 y 3 a la 1 es 3, nos quedaría 2 por 3 y 2 por 3 es 6, lo que nos lleva a encontrar el el grupo de estudiantes que debe organizar el profesor en cada uno de los cursos.
Bien, vamos entonces al segundo problema que vamos a resolver utilizando el concepto del máximo común divisor. El problema dice así: una aerolínea estima la demanda de tiquetes desde Bogotá hacia 4 ciudades para un cierto día. La demanda para Medellín es de 105 tiquetes, para Cali es de 135, para Pereira es de 90 y para Cartagena es de 150. Si se desea que cada avioneta tenga la misma cantidad de pasajeros, ¿cuál es el mayor número de personas por avioneta? Los datos. Entonces, tenemos que determinar el máximo común divisor entre 105, 135, 150 y 90. Todos estos números son compuestos y ya sabemos que por el teorema fundamental de la aritmética podemos descomponerlos en factores primos. Y esa descomposición nos lleva a encontrar el máximo común divisor. Vamos entonces a descomponer cada uno de los números. Vamos a escribir sus productos como potencias, sus factores como potencias, o más bien el producto de sus factores como potencias, y vamos a hallar el máximo común divisor. Comencemos con 90, entonces mitad de 90 es 45, 45 tiene tercera, eso es 15, 15 tiene tercera, eso es 5, 5 tiene quinta y eso es 1. Es decir, que 90 se puede escribir como el producto de 2 por 3 por 3 por 5, pero como dijimos que estos factores los vamos a escribir como el producto de potencias, nos quedaría 2 a la 1 por 3 a la 2 por 5 a la 1. Vamos con 105, 105 tiene tercera, es 35, 35 tiene quinta, eso es 7, 7 tiene séptima, eso es 1. Eso quiere decir que 105 se puede escribir como producto de 3 por 5 por 7, o escritos estos factores como potencias: 3 a la 1, 5 a la 1 y 7 a la 1. 3 a la 1, 5 a la 1 y 7 a la 1. Multiplicados todos nos dan 105. Vamos entonces ahora con 135. Descomponemos 135, le sacamos tercera de 135 nos da 45, y si se fijan acá ya tenemos la descomposición de 45, entonces va a aparecer algo muy similar acá, y eso quiere decir que 135 se puede escribir como 3 a la 3 por 5 a la 1, o el producto de 3 por 3 por 3 por 5, pero nos interesa que los factores los escribamos como potencias, así que nos quedaría de esta manera. Vamos ahora con 150. 150 tiene mitad, eso es 75, 75 tiene tercera, eso es 25, 25 tiene quinta, eso es 5, 5 tiene quinta y eso es 1. Quiere decir que 150 se puede escribir como 2 por 3 por 5 por 5, o lo que es lo mismo, 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 a la 2. Y vamos a determinar entonces ahora sí el máximo común divisor entre 90, 105, 135 y 150. Para ello revisamos los factores comunes a los 4 números que estábamos trabajando. Los factores comunes, 2 por ejemplo no aparecen todos, o sea que no es común, mientras que el 3, como se dan cuenta, aparece en todos. Y también lo hace el 5. Fíjense que el 7 solo aparece en la descomposición del 105. Como nos interesan los factores comunes, tomamos los factores comunes al menor exponente, y esto nos quedaría como 3 a la 1 por 5 a la 1. Eso quiere decir que 3 a la 1 es 3, 5 a la 1 es 5 y 3 por 5 es 15, lo que nos lleva a determinar el máximo de pasajeros que caberán en cada avioneta. En el punto 3 nos pedían plantear uno o dos problemas con el concepto del mínimo común múltiplo. Entonces vamos a revisar el problema que se tiene planteado para ese punto. Tenemos que en cierta estación de Transmilenio la ruta A para cada 12 minutos, mientras que la ruta B, que va en sentido contrario, para cada 16 minutos. Si en cierto momento las dos rutas llegan a tiempo a la estación, ¿dentro de cuánto volverán a coincidir un bus de la ruta A y otro bus de la ruta B en dicha estación? Entonces, para determinar esto,
vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre 12 y 16. El concepto es muy similar al del máximo común divisor, solo que va a variar cuando escojamos los factores primos en las potencias. Vamos a descomponer entonces por el teorema fundamental de la aritmética el número 12, que tiene mitad, esto es 6, este tiene mitad, esto es 3, esto tiene tercera y es 1. Quiere decir que 12 se puede escribir como el producto de 2 por 3, o si lo escribimos como exponentes, 12 es igual a 2 a la 2 por 3 a la 1. Y descomponemos 16. 16 tiene mitad, eso es 8, 8 tiene mitad, eso es 4, 4 tiene mitad, eso es 2, 2 sigue teniendo mitad, eso es 1, eso quiere decir que 16 se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 2, o lo que es lo mismo, 16 se puede escribir como 2 a la 4. Ahora, para determinar el mínimo común múltiplo entre 12 y 16, vamos a tomar los factores comunes y no comunes a el mayor exponente. Como tenemos entonces común 2, pues tomamos 2 al mayor exponente, que es 4, y no común 3, tomamos 3 al mayor exponente, que en este caso es 1. Nos quedaría entonces 2 a la 4 por 3 a la 1, y esto nos daría 16 por 3, o sea, 48. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice: en la prueba mundial de patinaje, 3 corredores parten al mismo tiempo, al tiempo desde la meta. El primero completa una vuelta a la pista en 26 segundos, el segundo lo hace en 24 segundos y el tercero en 20 segundos. ¿Cada cuántos segundos coinciden los corredores en su paso por la línea de partida? Nuevamente estamos hablando de un problema en el que tenemos que determinar el mínimo común múltiplo, en este caso entre 25, 24 y 20. Tomamos los números, recordamos que por el teorema fundamental de la aritmética todos se pueden descomponer en factores primos, y vamos a la descomposición. 25 tiene quinta, que es 5, 5 tiene quinta, que es 1, es decir, 25 se puede escribir como 5 por 5 o 5 a la 2. Vamos con 24, 24 tiene mitad, eso es 12, que 12 tiene mitad, que es 6, 6 tiene mitad, que es 3, y 3 tiene tercera, que es 1. Eso quiere decir que 24 se puede escribir como 2 a la 3 por 3. Y finalmente 20, 20 tiene mitad, eso es 10, 10 tiene mitad, eso es 5, 5 tiene quinta, eso es 1. Y 20 se puede escribir como el producto de 2 por 2 por 5, o lo que es lo mismo, 2 a la 2 por 5 a la 1. Listo, acá me perdí el 1, pero vamos a imaginárnoslo. Y acá tendríamos entonces que el mínimo común múltiplo entre 25, 24 y 20 serían, vamos a poner el 1 de todos modos, para que lo tengamos bien presente acá, 5 a la 1. ¿Por qué? Porque es necesario tener los exponentes presentes. Vamos entonces a tomar los factores comunes y no comunes al mayor exponente. Entonces revisamos que tenemos el 2 y el mayor exponente del 2 es 3. Por eso acá va a ir 2 a la 3. Luego vamos con el 3, que no es común. Debería aparecer acá 3 a la 1. Y vamos con el 5, que tampoco es común a los 3, pero aparece. Entonces lo tendríamos al mayor exponente 5 a la 2. Verifiquemos, 2 a la 3 aparece, 5 a la 2 y por 3. Ahora 2 a la 3 es 8, 5 a la 2 es 25 y por 3 eso nos da 600. 8 por 25 es 200 y por 3 es 600. Eso quiere decir que tienen que pasar 600 segundos para que los 3 patinadores crucen la línea de meta al mismo tiempo. Para el punto 4 del parcial nos pedían realizar una demostración. El enunciado es el siguiente. Dice: sea igual a la productoria desde i igual a 1 hasta k de los p sub i a la n sub i, la forma canónica de un entero a. Esto
particularizando quiere decir que el entero que es A se puede escribir como producto de números primos elevados a un respectivo exponente. Nos piden demostrar que A es un cuadrado perfecto si y solo si n sub i es par para cada i perteneciente a 1, 2, 3, etcétera hasta acá. Entonces, para la demostración tenemos que tener en cuenta que si n sub i es par, se puede escribir o puede expresarse como el producto de 2 por un m sub i, donde m sub i pertenecerá a los números naturales. En este caso, obviamos m sub i igual a 0. Entonces los naturales los vamos a tomar como 1, 2, 3 hasta infinito. Entonces de esta manera podemos escribir el A que se nos dio en principio, que estaba acá, como la productoria desde i hasta acá de los p sub i elevados a la 2mi. Fíjense que lo que hicimos fue sustituir el n sub i por el 2m sub i, pues, que es la condición para que este número sea par, para que este exponente sea par. Si aplicamos entonces propiedades de los exponentes, nos quedaría de la siguiente manera. A es igual a la productoria desde i hasta acá de p sub i a la 2m sub i, que se puede escribir como la productoria desde i igual a 1 hasta acá de p sub i a la m sub i, todo esto elevado a la 2. Ahora, como este número que nos quedó acá adentro va a estar siempre elevado al cuadrado, pues podemos concluir que A siempre va a ser un cuadrado perfecto.